Ahora sí, la sesión se está comenzando ya a grabar. Sí, la sesión se está comenzando ya a grabar. Entonces, les pediría por favor, bueno, a ti también, Jimmy, que puedas activar tu cámara y puedan comenzar su defensa, por favor. Sí, por mi celular voy a activar mi cámara. Es que no cuento por el momento con esta. Listo, dije. Muy bien, mucho mejor así. Perfecto, entonces Daniel, Felipe, Stephanie, Jimmy, cuando ustedes desean, pueden comenzar entonces. Listo, dije. Listo, Inge. Jimmy, ¿puedes compartir entonces, por favor? Sí, voy. ¿Se puede ver, no, Inge? Sí, se puede apreciar con normalidad, solo que tal vez podrías incrementar el volumen de tu micrófono, Jimmy, no se te escucha muy bien. Está bien, Inge. O si no fuera posible, vas a hablar fuerte, ¿no? Cuando disertes para que te podamos escuchar. Está bien. Ahí se me escucha. Ahí está mucho mejor. Abajo tienes el iconito, entonces dale en ocultar, en el icono ocultar. Eso es mucho mejor. Ya, muy bien, Inge. Buenas noches. Listo, Inge. Sí, vamos a comenzar. Buenas noches, Sí. ingeniero, buenas compañeras. A mi grupo y a mí nos ha tocado, somos el grupo 3. Vamos a hacer de Angular más Firebase, que sería compuesto por Daniel Felipe Ortega López, Stephanie Belén Saavedra, Justin Colque y mi persona, Jimmy Roger Ichikakori. Por el momento les daré una breve introducción. Ante el incremento en sí significativo en los últimos años del valor del mercado de aplicaciones digitales, en sí surgen problemas que deben ser solventados rápidamente al mismo paso de su evolución. En sí es así como se nace una herramienta a manos de Google que ayuda en el desarrollo de apps. En sí, Firebase se crea para que el rendimiento de las aplicaciones donde estás sean utilizadas, utilizadas mediante la ejecución de distintos tipos de funcionalidades. En sí puede ser empleado en las principales plataformas móviles, tales como iOS, Android o la web. Además, generan distintos beneficios que permiten desarrollar de una manera ágil y efectiva. Va a pasar mi compañera por el momento. O compañero. Esto más, digo chicos, es que no sé si quedamos en... Sí, continúa Jimmy hasta Angular vas a hacer. Listo. Sí, ¿qué podemos hacer con Firebase? Con Firebase podemos lograr una integración dinámica de los usuarios usando Firebase autenticación. Disculpa, mi inglés no es tan bueno. También podemos lograr nuestras aplicaciones sean visualizadas, utilizadas utilizando la herramienta de compartir o de Dynamic Link. También nos permite enviar notificaciones a varias plataformas con Cloud Managing y crear análisis de resultados con Analytic. Angular. ¿Esto más, chicos? ¿Angular más? Sí, esto lo leeré yo, si quieres. Stephanie, es que esa es la parte de Justin Inge, entonces por eso es que no estamos repartiéndonos así, Inge. ¿Vos quieres continuar, Stephanie, esta parte? Ok, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, te podemos escuchar bien, Stephanie. Adelante. Bueno, continuando con la introducción, Angular, bueno, se va a explicar a mayor detalle más adelante qué es Angular. Sin embargo, para dar un pantallazo de lo que se va a ver,
Angular se trata de un framework de JavaScript que los desarrolladores utilizan para crear mayormente aplicaciones web de una sola página. Debido al uso de la arquitectura del modelo vista controlador o el MVC, no es necesario escribir manualmente el código HTML y JavaScript. Te da bastantes facilidades como plantillas de código, documentos extensos, pruebas, compatibilidad móvil y de escritorio. La finalidad de Angular es facilitar el desarrollo de aplicaciones web SPA y además darnos herramientas para trabajar con los elementos de una web de una manera mucho más sencilla y óptima para lo que es esta parte de este tipo de proyectos. Se debe recordar que Angular es un framework de JavaScript, en consecuencia se debe comprender los conceptos básicos de este lenguaje, ya que si bien no se utiliza JavaScript como tal, se utiliza una variante que es TypeScript. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí explicamos a mayor detalle qué es Angular. Como les decía, Angular es un framework open source desarrollado por Google. Esto para facilitar la creación y la programación de aplicaciones web de una sola página, o también llamadas las páginas web SPA, Single Page Applications. Y además también nos da herramientas para trabajar con los elementos de una web de una manera mucho más sencilla, óptima. Es un framework utilizado para escribir aplicaciones web en HTML y TypeScript como lenguajes principales. Esta cuenta con diferentes librerías, muchas ya son parte del core de Angular, sin embargo, hay librerías que se pueden ir importando para poder mejorar las funcionalidades que podemos implementar en nuestras páginas web. Entre otras ventajas, este framework es modular, es decir, separa lo que es la vista, el modelo, el controlador y podemos trabajar por módulos y por componentes que se van a ir explicando más adelante. También es un framework bastante escalable, adaptándose a nuestras necesidades y al estar basado en el estándar de componentes web, como se les mencionaba, hay un conjunto de interfaz de programación de aplicaciones también llamadas APIs, permite crear nuevas etiquetas de tipo HTML, ya sean personalizadas, que pueden ser reutilizables a lo largo de todo el proyecto. Angular separa completamente lo que es la parte del frontend y lo que es la conexión. Esto dentro de la aplicación para evitar código repetitivo y mantener todo más ordenado gracias al patrón MVC que se implementa. Siguiente, por favor. Algunas características de Angular, del framework como tal, es el desarrollo móvil, la modularidad y la compatibilidad. El desarrollo de aplicaciones de escritorio es mucho más fácil cuando primero se manejan los problemas de rendimiento en el desarrollo móvil y Angular nos permite esto. También, como se les mencionaba, Angular nos permite modularizar todos nuestras características o funcionalidades dentro de nuestro proyecto para que podamos tener un código mucho más ordenado, más limpio y con mejor estructura. También la parte de la compatibilidad es una gran característica de Angular, ya que es compatible con los navegadores más modernos y recientes, como lo es Chrome, Firefox, Safari, Opera, entre otros. Angular recomienda usar TypeScript como un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft, considerando como un superconjunto de JavaScript, ya que es una nueva versión de JavaScript de manera tipada, que esencialmente añade tipado estético, como se les menciona, y objetos basados en clases, que facilita lo que es el desarrollo en Angular. Siguiente, por favor. Otras ventajas de lo que es Angular, el ahorro de tiempo, ya que por ejemplo, la arquitectura de la aplicación, la organización, es mucho más fácil de entender y de modularizar dentro de tu equipo. Entonces, es mucho más fácil la división de trabajo. Usa el lenguaje de TypeScript, que es una gran ventaja, ya que la documentación es mucho más consistente, hay muchas más referencias a la hora de programar. También las aplicaciones son más fáciles de mantener. Al usar TypeScript, cualquier cambio que deba hacerse en la aplicación podrá llevarse a cabo de manera rápida y sin mayor error. También hacer posible intercambios o añadir programadores en el proyecto, ya que cualquier programador en Angular, puede leer el código escrito por otro programador y comprenderlo muy rápido, ya que como se lleva primero por módulos, se lleva un lenguaje tipado,
la comprensión del código es mucho más fácil, más allá de que otro desarrollador lo haya realizado. También utiliza componentes web. Un componente web es una porción de código que se puede reutilizar en otros proyectos hechos en Angular. Los componentes se van a explicar a mayor detalle más adelante. Sin embargo, estos son fáciles de convertir desde web nativo, por lo que puede hacerse un nuevo uso en otro tipo de aplicaciones. El futuro es muy estable para este framework. Con JavaScript se sufren cambios a menudo y es muy complicado aprender todas las novedades que van surgiendo. Y con Angular y, bueno, con sus lenguajes bases, que ya son HTML, TypeScript y CSS, podemos tener una documentación mucho más clara y no vamos a tener ese problema de las actualizaciones o del versionamiento. Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué es un componente de Angular? Angular, hay que entender que Angular se compone de componentes. Puede sonar algo repetitivo, sin embargo, un componente es lo que hace la suma de componentes es lo que hace a Angular. Un componente son bloques de código reutilizables que constan básicamente de 3 archivos en lo esencial. Un archivo CSS que son las hojas de estilo y darle ese estilo y todo el diseño a nuestra página. Un archivo HTML que va a ser el esqueleto de nuestra página y un archivo TypeScript que va a tener toda la lógica de nuestro programa. La carpeta app, que lo vamos a ver más adelante dentro de los directorios, es la que viene Angular por defecto, es un componente como tal. Tiene lo que es la página inicial de Angular, donde está su archivo CSS, su archivo HTML y su archivo TypeScript, donde está la lógica, vista y estilos. Un componente es una de las piezas fundamentales de las aplicaciones en Angular que nos trae diversos beneficios que mejoran sensiblemente la forma de organización de una aplicación, el mantenimiento, la reutilización de código, ya que este componente no solo se va a utilizar en nuestra aplicación, lo podemos utilizar en otras. El mantenimiento de estas son mucho más sencillas que tener un código espagueti o tener un código todo en uno. Entonces, y también nos ayuda en la división de trabajo. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se genera un componente en Angular? Hay que entender que Angular se maneja por línea de comando, es decir, se maneja por consola. Entonces, desde la creación de un proyecto hasta la generación de componentes, se lo maneja desde línea de comando. Si bien se lo puede hacer manual, se recomienda generar todos estos componentes, la aplicación y todo lo que se necesite desde línea de comando para que Angular no tenga ningún problema con el versionamiento o con la compatibilidad que al nosotros crear archivos. Un componente puede tener más archivos, depende de la necesidad del proyecto. Una aplicación Angular está compuesta por varios componentes, como les decía. Entonces, en resumen, un Angular es el conjunto de componentes y es el Angular CLI. A la hora de instalar Angular se instala también el Angular CLI. Podemos generar un componente usando el siguiente comando. Normalmente para todos los comandos de Angular se utiliza el prefijo ng y a continuación se pone generate component y se coloca el nombre del componente que vamos a utilizar en este caso. El componente tiene que ser algo representativo a lo que se va a utilizar para mayor facilidad del desarrollador. Siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a ver por qué está compuesto Angular. Primero, está compuesto por un archivo template, un archivo que será nuestro template, que es el app.component.html, equivale a lo que conocemos la vista dentro del modelo vista controlador. Como pueden ver en la parte derecha de sus pantallas, está todo el directorio generado al crear un proyecto de Angular. Se crea lo que son los módulos de Node, se crea lo que es la carpeta CRC, que ya es el main, bueno, es la carpeta principal donde vamos a trabajar, y luego se crea una carpeta app, que es el primer componente que estamos utilizando. El archivo de lógica, como les había dicho más anteriormente, es el archivo TypeScript, que en este caso es el app.component.ts. Es un archivo TypeScript que se traduce a JavaScript antes de entregarse al navegador. Sin embargo, nosotros vamos a escribir todo según la metodología y las normativas de TypeScript. Sería el equivalente al controlador en el modelo vista controlador.
el archivo CSS donde incluiremos los estilos, siendo estos tan encapsulados en este componente y no salen para afuera. Es decir, si nosotros creamos un componente y creamos nuestro CSS, ese CSS no aplica para todos los componentes, sino solo aplica para el componente donde está situado. Y el archivo de testing, que es el .spec.ts, donde, bueno, está destinado a tareas de testing del componente. No se utiliza mucho cuando se está desarrollando a nivel educativo, se utiliza más cuando se está desarrollando a nivel industrial o ya con proyectos mucho más grandes o a mayor escala para poder testear nuestros componentes y para poder testear nuestra aplicación como tal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora se preguntarán, ¿qué puedo considerar un componente? Un componente lo podemos considerar de varias formas. Esta es una pantalla capturada de la plataforma que todos conocemos, que es Instagram. Y entonces, un componente puede ser el header, otro componente puede ser la barra de las historias, otro componente puede ser la historia como tal, una historia. Otro componente puede ser un post, que es el card component. Otro componente puede ser el footer. Otro puede ser un botón específico del footer que van a ir realizando diferentes acciones. Entonces, de esta manera podemos ir viendo qué es componente, qué no es componente y cómo vamos a dividir nuestro código. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo es la arquitectura de Angular? Como les decía, Angular se trabaja primero por módulos. Un módulo o un ng-module declara un contexto de compilación para un conjunto de componentes. Un ng-module puede asociar sus componentes con código relacionado como servicios para formar unidades funcionales. También, como dentro de cada componente podemos crear un archivo de tipo servicio que va a ser el conector entre varios componentes. Siguiente, por favor. Un componente, como ya les decía, este va a ser Angular, como se basa en componentes, al menos tiene que tener un componente para funcionar. Y cuando creamos una aplicación en Angular, siempre nos crea con un componente, con el componente base, que es el app.component. Cada componente define una clase que contiene data y lógica y está vinculada a nuestro template de HTML. También tiene los templates, directivas y el data binding. Un template es una mezcla de HTML con Angular, markups, tags personalizados de Angular. Las directivas de un template proveen lógica de programación y hacen un data binding, que es lo que enlaza la lógica que se contiene en la data de la aplicación a través de las vistas. Siguiente, por favor. Ahora, también en Angular existe lo que son los servicios e inyecciones de dependencias. Toda la data o la lógica que no está asociada directamente a una vista y que quiere utilizarse en diferentes partes de la aplicación y entre diferentes componentes, puede ser escrita como un servicio. Como se les mencionaba, un servicio puede ser un conector entre varios componentes. Si bien no va a tener una vista respectiva, va a funcionar como conector. Tal como un componente, los servicios son exportados como clases. Los servicios cuentan con un decorator que es @injectable. Sí o sí tiene que haber este decorator, si no el servicio no funciona. Este es el que provee la metadata que permite a todos los servicios sean inyectados en componentes como dependencias. Es decir, nosotros vamos a colocar toda la metadata para que en algún componente podamos utilizar este servicio y no nos cause ningún error. Siguiente, por favor. Esta es la arquitectura explicada en un diagrama bastante sencillo. Un módulo contiene componentes. Los componentes tienen lo que es el HTML template y lo que son los códigos y, por ende, los servicios, dado el caso que sea necesario. Esta es la arquitectura que se utiliza en Angular. Está bastante explícita. No hay más. Dentro de Angular, esta es la arquitectura que siempre se maneja y siempre se pide que nos basemos en los componentes y en lo que son las plantillas de HTML y el código o la lógica como tal. Siguiente, por favor. Ahora, la distribución de carpetas. Cuando creamos un proyecto de Angular nos crea bastantes carpetas, bastantes archivos
y a veces no sabemos para qué sirve cada uno. Entonces, les voy a explicar los archivos raíz del proyecto. Hay un archivo que se llama editor config. Este archivo es el que define estilos de codificación consistente para múltiples desarrolladores que trabajan en el mismo proyecto. Esto con editores de texto distinto, para que haya esa compatibilidad. No hay problema de estilo si un desarrollador utiliza Visual Studio o Sublime, ya que con estas configuraciones o con estas definiciones de estos estilos, Angular va a poder hacer esa compatibilidad y no va a haber problema al integrar el proyecto. Luego está el git ignore, especifica los archivos y carpetas que debe ignorar el sistema de control de versiones, que en este caso es Git. Luego está el punto Angular, que son el Angular.json, perdón, que se definen valores por defecto para la configuración del proyecto para las herramientas de compilación y desarrollo. Luego está el punto package.json. Este es el archivo que configura las dependencias del paquete NPM. Como saben, Angular se basa en NPM y no para que estén disponibles en todos los espacios de trabajo. Es decir, cuando descargamos una dependencia, ya sea Firebase, ya sea lo que es HTTP Client, podemos descargar diferentes dependencias de formularios, entre otros. Todo tenemos que configurar en este archivo para que esté disponible para todos los archivos dentro del proyecto. Luego está el browser list. El sistema de compilación de Angular utiliza este archivo para ajustar la salida del CSS y el JavaScript para admitir los navegadores específicos. Aquí, si nosotros tenemos un navegador que tal vez no es muy conocido y queremos que corra en ese, tenemos que especificar en este archivo para que no haya mayor problema. Siguiente, por favor. Luego está el karma.conf.js. El Karma es una herramienta simple que le permite ejecutar código JavaScript en múltiples navegadores reales, ya sea en escritorio, móvil, tabletas, etc. El objetivo principal de este archivo es brindar un entorno de prueba productivo para todos los desarrolladores que intervengan en el proyecto. Luego está el package-log.json. Estos proporcionan información de versión para todos los paquetes instalados en la carpeta Node Modules para el cliente NPM. Luego está el tsconfig.json. Este es el archivo que especifica la configuración predeterminada del lenguaje TypeScript para proyectos en el espacio de trabajo que se está manejando. Luego está el tsconfig.spec.json, que esta es la configuración para las pruebas o para el testing de la aplicación. Luego está el tsconfig.app.json, donde se coloca toda la configuración de TypeScript específica de la aplicación, incluidas las opciones de compilación de las plantillas de TypeScript y las plantillas nativas de Angular. Luego está el readme.md, primer archivo que deberíamos leer cuando accedemos a un proyecto nuevo, ya que ahí vamos a poner toda la documentación. Tal vez ustedes ya lo conocen, tal vez no con ese nombre, pero cuando entramos a un proyecto en Git, la información que es desplegada está escrito en este archivo, en el readme.md. Siguiente, por favor. Luego, como les decía, la carpeta principal que se utiliza en Angular es la carpeta CRC, donde vamos a manejar todos nuestros componentes. Ahí tenemos por defecto el index.html, que es la página HTML principal. Cuando crean un proyecto de HTML, no va a estar todo el HTML en este archivo. Aquí va a estar llamando a nuestros componentes. ¿Qué componente quiere cargar a la primera vista? Acá vamos a utilizar lo que es ya el Angular CLI, agrega automáticamente todos los archivos de JavaScript y CSS al compilador de la aplicación para que generalmente no se agregue ningún script o link, como usualmente se hace al incrustar código en HTML, para que lo podamos realizar de manera mucho más sencilla. El favicon.ico es un icono asociado de la aplicación, normalmente siempre está, es el icono de Angular. Luego está el styles.css, este es la hoja de estilo global. En este archivo sí, todas las hojas de estilo que coloquemos en este archivo se va a aplicar para todo el proyecto. Esto está fuera de los componentes, está en paralelo a la altura del app, que es el primer componente. Y luego está el main.ts, que es el archivo que es el que da la entrada principal para la aplicación de Angular. Es toda la lógica.
Y el polyfields.ts proporciona scripts de polyfill para el soporte del navegador respectivamente. El test.ts es el punto de entrada principal para pruebas unitarias con alguna configuración específica para Angular. Por lo general no se necesita editar este archivo ni tocarlo porque no es necesario. Normalmente se configura automáticamente a medida que vayamos desarrollando el proyecto y también en la creación del proyecto. Siguiente, por favor. Luego está la carpeta app, que ya es el primer componente por defecto que crea Angular. El app.component.ts es la lógica como tal. Hay que tener en cuenta que la clase se llama app.component y tiene asociado el selector app-root. Como les decía, cuando creamos un proyecto de Angular, en el index.html no te crea todo el HTML, no está ahí, sino te llama con etiquetas, con tags de HTML, app-root, para poder llamar a ese componente y Angular automáticamente vincula el archivo HTML, el TS y el CSS. Luego está el HTML, que es, bueno, toda la parte de la vista, el CSS, todos los estilos de ese componente, el spec.ts, que, bueno, y como lo mencionábamos, es para las pruebas unitarias o el testing. El app.module.ts, el archivo contiene el módulo raíz llamado app.module, que le dice a Angular cómo ensamblar la aplicación. Inicialmente se declara la clase app.component, pero a medida que vayamos creando, y por eso es muy importante crear los componentes desde consola, se van agregando a este archivo para que Angular sepa cuántos componentes tenemos y los reconozca de manera correcta. Si los creamos de manera manual, nosotros tenemos que agregar en este archivo también los componentes que vamos creando. Siguiente, por favor. Y ya en la carpeta de assets, cuando llega Angular Click, crea un proyecto, se crea la carpeta de assets y dentro de un archivo llamado git-keep. Este archivo está vacío y tiene solo el objeto que la aplicación de gestión de versiones de Git crea la carpeta de assets dentro del repositorio. Esto debido a que Git no crearía la carpeta assets si no tiene al menos un archivo en su interior. Normalmente acá se reside toda la parte gráfica, entonces todos los archivos visuales como imágenes. Sin embargo, también se los puede manejar en una carpeta distinta según la preferencia del desarrollador. Siguiente, por favor. Ok, ya terminando la parte de Angular, la instalación es bastante sencilla. Primero tenemos que instalar Visual Studio Code o el editor de texto de su preferencia. En este caso, hemos instalado Visual Studio para poder correr nuestro primer proyecto. Siguiente, por favor. Luego se tiene que instalar Git y GitHub. Esto para poder hacer el control de versiones dentro de nuestro proyecto y también que Angular pueda reconocer el archivo gitignore y todo lo que es referente a Git. Esto igual, es un archivo, es un programa ya de su preferencia, sin embargo, es bastante popular utilizar este sistema de versionamiento. Siguiente, por favor. Una vez que tenemos ambos, podemos pasar a descargar Node.js. Vamos a la página de nodejs.org, descargamos la según nuestro sistema operativo y la versión más reciente para poder ejecutarlo. Siguiente, por favor. Tenemos que tomar en cuenta que Node.js, Angular, en GitHub y lo que es Visual se instala como cualquier otra aplicación dentro de nuestra máquina. Luego nos tenemos que situar en el disco C, en lo que es la carpeta de XAMPP, en la carpeta específica de htdocs. Creamos una carpeta que va a tener el nombre de nuestro proyecto. En este caso le hemos llamado Proyecto Angular, como lo pueden ver. Siguiente, por favor. Luego, al ingresar a esta carpeta, hacemos el clic derecho, iniciamos lo que es Git, podemos inicializar lo que es Git Bash para que veamos si realmente se ha instalado correctamente y podamos abrir un repositorio nuevo dentro de esa carpeta. Siguiente, por favor. Con todo ya listo, procedemos a abrir lo que es Visual Studio Code. Abrimos el folder donde está, que hemos creado recientemente en el disco C para poder crear. Posteriormente, siguiente por favor. Posteriormente abrimos la consola. En la parte superior dice Terminal. Creamos una nueva terminal.
Como pueden ver en la imagen de la izquierda, de esa manera se va a desplegar una terminal en Visual y vamos a ir manejándonos desde ahí todos los comandos. Siguiente, por favor. Vamos a ver primero si Node está en su última versión. Para esto ejecutamos la sentencia Node espacio -b para ver la versión de Node y respectivamente nos va a salir la versión que estamos utilizando. Siguiente, por favor. Luego pasamos a instalar lo que es Angular. Vamos a colocar la sentencia npm install -g. La G es para que sea de manera global y no solo para este proyecto, que se instale en toda la máquina, @angular/cli y se va a proceder a instalarse. Siguiente, por favor. Verificamos si Angular está en la última versión. Para eso abrimos, puede ser desde la misma consola desde Visual o puede ser desde el CMD o desde la consola que ustedes de su preferencia. Colocamos ng espacio versión y nos va a salir la versión, el node y todo lo que estamos utilizando de la siguiente manera. Igual nos va a salir todas las dependencias, como se puede ver, para que ya saquemos. Una vez que ya hemos instalado todo, pasamos a lo que es la creación de nuestro primer proyecto en Angular, donde colocamos ng en new y el nombre de nuestro proyecto. En este caso vamos a crear una aplicación que es My App. Entonces sería ng new My App. Cuando colocamos esto nos va a decir si queremos rutear, es decir, que si queremos esa dependencia dentro de nuestro proyecto y también el routing hacia nuestros componentes. Entonces le colocamos que sí. Luego nos va a decir en qué formato queremos nuestras hojas de estilo, en CSS, SSCS, SAS o LESS. En este caso yo he elegido SCSS, es una variante del CSS que tiene más componentes y según mi perspectiva a veces es más completo en algunos proyectos. Siguiente, por favor. Ya escogemos nuestro tipo de hoja de estilo, le damos Enter y se va a empezar a instalar todos los componentes y todas las carpetas que habíamos especificado anteriormente de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Finalmente, dentro del Visual entramos a la carpeta de nuestro proyecto y le damos ng serp espacio -open y automáticamente Angular va a correr en el puerto 4200 y va a correr su página por defecto, que es la que ustedes pueden ver a continuación. Este es el HTML por defecto y es bastante intuitiva porque te da los comandos para crear nuevos componentes, nuevos servicios, para poder hacer correr tu aplicación, entre otros comandos. Siguiente, por favor. Y ya finalmente esta es la carpeta que nos ha creado, esta es la carpeta que estábamos especificando anteriormente y ya podemos empezar a crear componentes y empezar a trabajar dentro de nuestro proyecto. Siguiente, por favor. Hay varias herramientas para utilizar Angular, si es que no lo queremos utilizar de manera local dentro de nuestro editor de texto. Por ejemplo, está Bit, que es una herramienta, es como un repositorio de componentes. En su plataforma permite compartir componentes, utilizar componentes publicados por otros desarrolladores para que sea mucho más fácil e intuitivo la parte de desarrollo. Siguiente, por favor. StackBlitz es una de mis herramientas favoritas personalmente. Es una página donde te da todo el código y en paralelo te muestra cómo está quedando tu página. Puedes crear, es el mismo mecanismo que se utiliza desde cualquier editor de texto y podemos ir utilizando en simultáneo viendo el resultado. Siguiente, por favor. Angular Material es otra herramienta, es un kit de elementos HTML y además te permite construir hermosas interfaces visuales, lo que es UI. Para los proyectos con Angular está basado en Material Design, cuenta con elementos como formularios, sliders, menús, cards, toolbars, entre otros. Siguiente, por favor. Y ya está el Angular State Inspector.
Esta herramienta funciona como una extensión para el navegador de Google Chrome y te permite depurar los estados de los componentes en Angular. Funciona con aplicaciones híbridas con el módulo de Upgrade Module en Angular. A la fecha de este artículo, esta herramienta se encontraba en la versión 1.3.5, que es una de las más recientes y bastante útil, la verdad. Siguiente, por favor. Y ya el Angular Bench Press. Esto es para realizar las pruebas automatizadas de rendimiento de la aplicación creada con Angular. Es bastante útil para hacer lo que es el testing. Entonces, se recomienda para los desarrolladores. Siguiente, por favor. Y eso sería todo por la parte de Angular. Bueno, siguiendo, vamos a continuar con lo que es el Firebase. ¿Qué es Firebase? Firebase de Google es una plataforma en la nube para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Está disponible para distintas plataformas como iOS, Android y para web, con lo que es más rápido trabajar en el desarrollo. Aunque fue creada en 2011, pasó a ser parte de Google en 2014, comenzando como una base de datos en tiempo real. Sin embargo, se añadieron más y más funciones que en parte permitieron agrupar los CDK de productos de Google con distintos fines y facilitando su uso. También hay que aclarar que la función esencial que hace el Firebase es hacer más sencilla la creación de tanto aplicaciones web como móviles cuando se desarrollan. Esto es procurando que el trabajo sea más rápido, pero sin renunciar siempre a la calidad requerida. Lo bueno de que tiene Firebase es que al ser de Google se sabe que, o los desarrolladores confían mucho en que siempre va a tener lo mejor, ¿no? Sus herramientas, por ejemplo, son variadas y de fácil uso, considerando que su agrupación simplifica las tareas de gestión en una misma plataforma. Y con esta tiene las finalidades que se pueden definir en 4 grupos, que es el desarrollo, el crecimiento, la monetización y el análisis. Una de las herramientas más destacadas y especiales del Firebase son las bases de datos en tiempo real. Estas se alojan en la nube, que son NoSQL, y almacenan los datos como JSON. Estos permiten alojar y disponer de los datos e información de la aplicación en tiempo real, manteniéndolos actualizados, aunque el usuario no realice ninguna acción. Algo que también se utiliza mucho con Firebase es el Firebase Local Emulator. Esto es un conjunto de herramientas avanzadas para desarrolladores que buscan crear y probar aplicaciones de forma local mediante diferentes herramientas como el Cloud Firestore, el Real-Time Database, el Cloud Storage, la Authentication y el Cloud Functions. Todo esto proporciona una interfaz de usuarios enriquecida que ayuda a ejecutar y crear prototipos rápidamente. El Firebase Local Emulator consta de emuladores de servicios individuales creados para imitar con precisión el comportamiento de los servicios de Firebase. Eso significa que puede conectar aplicaciones directamente a estos emuladores para realizar pruebas de integración o controlar la calidad sin tocar los datos de los productos. Ahora continuaremos lo que da la configuración y la instalación del Firebase. Para eso necesitamos ir a su página, que es la página del Firebase, que es como la que se ve, que más o menos tiene la pantalla, es lo que muestra su página. Siguiente, Jimmy, por favor. Una vez que estamos ahí, lo que primero tenemos que hacer es, loguearnos, crearnos con nuestro usuario, ¿no? Un usuario de Google, obviamente, seguir los pasos y llenar los campos que nos piden, y después hay que ir a la creación de la consola. Esto es lo que hacemos, es iniciarla. Siguiente, Jimmy. Se elige cuando se empieza por primera vez, no vamos a tener ningún proyecto, obviamente. Si hemos trabajado antes, vamos a tener algunos proyectos, como vemos aquí en la imagen. Entonces, lo que podemos hacer es elegir un nuevo proyecto o elegir un existente. Digamos, en este caso, si se quiere trabajar, digamos, algo de formularios, si ya hemos trabajado antes, elegiremos en este ejemplo lo que es el proyecto ya creado o ya existente, formularios. Siguiente. Una vez en formularios, nos va a aparecer el siguiente panel que nos muestra,
al lado izquierdo en una barra negra donde podemos ver las autenticaciones, el Cloud Firestore, las bases de datos en tiempo real y más herramientas que nos permiten utilizar. Pero para poder crear una nueva aplicación o poder más bien luego poder conectar una aplicación, en este caso de Angular a Firebase, se crea una nueva aplicación que está en la parte de arriba, donde se ve el mouse. Entonces lo que hacemos es dar clic y añadimos una nueva aplicación. Siguiente. Una vez que creamos la nueva aplicación, nos va a preguntar para qué la queremos, ya sea para, como decíamos, para iOS, para Android o para web. En este caso, como estamos trabajando para una aplicación web, vamos a elegir lo que es la opción de aplicación web. Una vez que hemos elegido esa opción, nos va a añadir el Firebase antes, Jimmy, no pasa usted. Eso, añadir a nuestra aplicación web. Entonces nos va a hacer como tenemos que llenar los siguientes campos, que es el registro de la aplicación. En este nos va a pedir, obviamente, que le pongamos el apodo o el nombre de nuestra aplicación, y luego nos va a dar la opción que si queremos o no de crear un Firebase Hosting. En este caso no lo vamos a hacer, entonces simplemente, como podemos ver, le damos el nombre de Contact Form Firebase y listo. Lo único que vamos a hacer es registrarlo. Adelante. Una vez que lo hemos iniciado, el mismo Firebase nos va a facilitar, nos va a entregar un código que lo que tenemos que hacer es copiarlo para luego pegarlo en nuestra aplicación, que en este caso sería de Angular. Siguiente. Una vez que ya tenemos nuestra consola creada y configurada, que eso solamente lo que tenemos que hacer en lo que es en el sitio web de Firebase, que por lo que podemos ver es bastante intuitivo y fácil de hacer, nos vamos ya a nuestra aplicación. En esa hay que buscar la carpeta environments, y dentro de esa carpeta tenemos que buscar el archivo environments.ts, que como he explicado significa que es de TypeScript. Siguiente. Una vez ahí, lo que hacemos es pegar el código que nos dio Firebase, que en este caso, como podemos observar, nos dan estas siguientes líneas de código, que son las que, como se refieren de la base de datos de Firebase. Siguiente. Después de esto tenemos que descargar una librería que es la de Angular Fire, y para eso podemos tranquilamente ir al buscador de Google y buscamos con el nombre de Angular Fire, y nos va a dar, en este caso es el de GitHub, nos va a entregar, casi siempre lo podemos encontrar al principio, que es donde se puede descargar. Siguiente, Jim. Ahí lo que tenemos que es buscar el siguiente comando, que está dentro del cuadradito rojo. Entonces lo que hacemos es copiarlo y nos vamos a nuestro CMD. En el CMD el comando es ng, add angular fire /fire, y lo que hacemos es ejecutarlo. Como ya hemos visto en diferentes frameworks, al ejecutarlo primero te va a hacer algunas preguntas, y luego va a empezar con la instalación, que puede tardar algunos minutos. Siguiente. Mientras instala, lo que tenemos que proseguir es ir en la carpeta de app, que ya explicó Stephanie en nuestro proyecto de Angular, y lo que tenemos que buscar dentro de la carpeta de app es el archivo que se llama app.module.ts. Aquí lo que vamos a encontrar y lo que vamos a fijar es donde vamos a colocar, aquí donde vamos a realizar ya la parte de la conexión o la activación del Angular con el Fire y con el Firebase. Ahora, como podemos ver en la imagen izquierda, es lo que viene por defecto en la línea de código, y en lo que está en la parte derecha es lo que tenemos que completar para poder dar la conexión o importar los paquetes que se necesitan para poder realizar bien la conexión. Uno de los más importantes es el que está en el imports, en la parte de abajo donde dice Angular Fire Module, y ahí tenemos que poner de dónde queremos importarlo, que está, como vimos antes, es del archivo environments, que es el que trabajamos antes. Tenemos que importar sí o sí ese archivo para que cuando se quiera hacer la conexión no haya ningún error. También arriba de todo,
tenemos que realmente nos puede venir con el environments, pero puede que venga con el environment que tenga otras extensiones. Entonces, lo que tenemos que fijarnos y lo que nos recomiendan siempre es cambiarlo y fijarnos que sea con el environment que creamos o que cambiamos. Siguiente, Jimmy. Bueno, la compilación. La compilación en Firebase lo que usa generalmente es la herramienta de la Authentication, que es una herramienta que nos brinda Firebase, y esta se compone de dos herramientas, que son el Firebase UI Auth, que lo que hace es configurar los métodos del acceso, que es para el acceso con dirección de correo electrónico y contraseña o número de teléfono, así como para cualquier proveedor de identidad federada que desea admitir. Luego lo que tenemos que hacer es personalizar la IU de acceso. Esa se puede personalizar mediante la configuración de opciones del Firebase UI o bifurcar el código en GitHub para personalizar más la experiencia de acceso. Después, el tercer paso que podemos hacer es utilizar el Firebase UI para el flujo de acceso. Y esto es lo que hace es importar la biblioteca del Firebase UI, especifica los métodos de acceso y que desea uno admitir, y luego inicia el flujo de acceso con el Firebase UI. Sigue, Jimmy, por favor. Luego tenemos la otra herramienta, que es el uso del SDK del Firebase Authentication. Este lo que hace es configurar los métodos de acceso, igual que el otro, pero con la dirección de correo, la contraseña de teléfono, así como cualquier proveedor de identidad, y hace lo mismo pues lo realiza, esta habilitación la realiza desde la Firebase consola y completa la configuración requerida por el proveedor de identidad. Igual, implementar los flujos del UI para los métodos de acceso. Este también los accesos los permite crear con la dirección de correo electrónico y contraseña. Implementa un flujo que solicite los usuarios escribir sus direcciones de correo electrónico y contraseña para el acceso con números de teléfono. Crear un flujo que se le solicite a los usuarios de números de teléfono y después el código de mensaje por SMS. Y el tercero aquí sería pasar las credenciales por medio de usuarios al CDK de Firebase Authentication. Esto lo que hace es pasar la dirección de correo electrónico y la contraseña del usuario o un token del OAuth que se recibió del proveedor de identidad federado al CDK de Firebase Authentication. Siguiente. Una vez lo que tenemos que colocar, si tenemos usuarios existentes o nuevos. Entonces, si lo que vamos a usar usuarios que son nuevos, lo que tenemos que hacer es, después del firebase.auth, crear el código la función, perdón, con el create user con email y con password, ¿no? Y como parámetro el email y password. Y cuando ya existe, lo único que cambia es que en vez de poner create user, solamente hay que poner singing, ¿no? Que significa que ya existe, y lo mismo, con el mismo parámetro de email y del password, después tanto las variables y el try catch no cambia. Siguiente. Bueno, vamos a hacer la conexión, o vamos a mostrar cómo sería la conexión de Angular a Firebase. Lo primero será crear un archivo dentro de la carpeta crc /app /shared y /services, que es donde están los servicios. A este archivo lo vamos a nombrar como dataservice.ts. En este ejemplo se va a llamar así, pero se puede colocar el nombre que uno quiera. Bueno, para esto hay que codificar, y lo principal de codificar es la clase, un constructor y un inyectable. Lo que podemos observar en la parte izquierda es que al principio hay que importar. Entonces hay que importar lo que son las carpetas del Angular y el Core, el Angular y Firestore, que es lo que se va a utilizar también, y un observable. Después, dentro del injectable, hay que exportar una clase que se llama data service. Como podemos observar, hay varios campos, y si se pueden fijar, hay unos están como entre dos, menor que y mayor que,
que es any. Esto es porque se usa porque todavía no sabemos qué nombre o qué nombre vamos a dar con el que vamos a trabajar. Entonces, al principio lo que se hace es dejar en blanco y nomás sepamos sobre todo el constructor, el nombre del constructor, ahí es cuando vamos a utilizar, porque el constructor, como sabemos, puede cambiar. En este caso vamos a crear un formulario y el constructor nos va a dar, digamos, las herramientas para crear el formulario, pero podemos usarlo, digamos, para otro tipo de aplicación que no sea un formulario. En la parte de derecha simplemente es la parte de abajo del código, un poco más cerca para que se pueda ver. Sigue, Jimmy. Eso. Eh, aquí tenemos la creación del interface. El interface, perdón, yo lo había llamado el constructor, era interface. El interface es lo que vamos a crear para poder las líneas de códigos anteriores o la clase con el constructor, perdón, hacer que funcione. En este caso lo exportamos, que es el export interface, y ese es el nombre que le damos. En este caso es contact, pero como decía, puede ser cualquier nombre y se usa según la herramienta que se esté creando, la aplicación que se esté creando. Este tiene varios campos, que obviamente uno se llama nombre, que es de tipo string, apellido, que es de tipo string, el email, que es de tipo string, el id o identificador, que es de tipo string, y el mensaje, que también es de tipo string, que es más o menos lo que sé. En este caso, como podemos observar, como es para un formulario, se están usando campos que se utilizan en un formulario. Siguiente, Jimmy. Una vez que se ha creado la interface, irían arriba del injectable, ¿no? Y ahora sí, todos los campos que teníamos como any, lo que hacemos es cambiarlo por el nombre de nuestra interface, que en este caso es contact. Entonces podemos observar que en los campos donde está el any, ahora podemos ver que está el contact, lo que ya sería que se está conectando a eso o está trabajando con eso para que después mande, digamos, los datos o los datos o la información y se trabaje por medio de esta clase. Siguiente. Bueno, eso sería todo de la parte de lo que es la tanto creación de el Firebase en su página y luego como la conexión del Angular con el Firebase. Sigue vos, Jim. ¿Se me escucha, no, Inge? Podemos escucharte, pero el volumen de audio es bajo, entonces, Voy a gritar hasta ahí. sí, te escuchamos, pero trata de hablar un poco fuerte y está perfecto, no hay problema. Adelante, Jimmy. Muy bien, ingeniero. Yo voy a seguir con la implementación de Firebase con Angular. En sí, actualmente el stack de Firebase con Angular en sí es uno de los más utilizados por todos los desarrolladores y programadores a nivel mundial. Firebase, al ser una herramienta creada y soportada en sí por Google, nos puede brindar una mayor en sí seguridad y una mejor calidad al usuario. Y Firebase hace que sea rápido alojar aplicaciones. Además, Firebase tiene muchas características y un plan gratuito que te permite en sí experimentar con las plataformas sin estar en sí atado a un plan de pagos. En otro lado, Angular y Firebase, podemos, si con los dos podemos desarrollar tanto como frontend como el backend, con lo que significa que se puede implementar para cualquier tipo de aplicaciones web que se pueda o se necesite conectar a una base de datos. En este caso, la que ofrece sería Firebase, por lo que se puede realizar logins, CRUD, sistemas de empleados, sistemas de inventarios, de registros y de venta, entre otros. En sí, en resumen, para implementar este stack, con el fin, en sí es con el fin de un objetivo de realizar un sistema web o una aplicación web de alta complejidad que cumpla con todos los estándares de seguridad y de calidad que exige la elaboración de este tipo de aplicaciones. Las ventajas. Las ventajas serían de Firebase son lo que ofrece a muchos desarrolladores, serían la que se puede comenzar de forma gratuita, también tiene una gran velocidad de desarrollo, en sí tiene una plataforma de desarrollo de aplicaciones integral,
Como ya mencioné, está desarrollado por Google. Los desarrolladores pueden en sí centrarse en el desarrollo del frontend. En sí es sin servidor. También ofrece capacidades de aprendizaje automático. Genera tráfico a sus aplicaciones. Tiene monitoreo de errores. Y por último sería que tiene una gran seguridad. Es Firestore. Firestore en sí es una base de datos, no SQL, orientada a documentos. A diferencia de una base de datos SQL, no hay tablas ni filas. En su lugar, se almacenan los datos en documentos que se organizan en colecciones. En sí, cada documento tiene un conjunto de pares, en sí, claves de valor. Firestore está en sí optimizado para almacenar grandes colecciones de documentos pequeños. Todos los documentos se deben almacenar en colecciones. Pueden contener subcolecciones y objetos anidados que pueden incluir campos primitivos, como strings o tipos de objetos complejos, como listas. Aquí les doy un ejemplo de los documentos. En Firestore, en sí la unidad de almacenamiento en sí es el documento. Un documento es un registro liviano que contiene campos con valores asignados. Cada documento se identifica con su nombre. Aquí podemos ver un documento que representa un usuario Evolase, que puede tener el siguiente aspecto. Este sería su aspecto más los datos que tiene el usuario. La colección. Los documentos en sí vienen en colecciones, que simplemente son contenedores de documentos. Por ejemplo, podrías tener una colección llamada Users, con los distintos usuarios de tu app, en la que haya un documento que represente a cada uno. Aquí podemos ver la colección en sí de users que está guardando a 2 usuarios, a Elobase y a Turing. En sí, una colección contiene solo documentos. No puede contener campos sin procesar con valores directamente, ni tampoco otras colecciones. Jimmy, vas a disculpar que te corte, estamos casi a tiempo, es justo 7:58. Ahorita acabo. ¿Cuántos slides les falta aproximadamente? Unos 10, digamos. Hagamos Ya una, casi Ya casi se va a acabamos. terminar, Inge. sí, hagamos una cosa mejor. Acabaremos con ustedes 3 con calma. Igual ha sucedido con el anterior grupo, pero les falta más material de defensa. Entonces, hasta ahora es un excelente trabajo, muy buena la defensa, me ha gustado bastante, sobre todo el detalle que han mostrado en la desagregación de componentes y el proceso muy detallado de cómo se tiene que realizar la instalación completa de todos los paquetes y componentes. Muy buen trabajo. Solo quería comentarles, estamos ya casi al borde, ya he anotado para registrar asistencia, hasta media hora van a ver seguramente no va registrado. El tema del sketch es algo que está proponiendo el Instituto Atenea por el aniversario, ¿no? Entonces, si es que ustedes están realizando el sketch, entonces solo les digo que participen, que sea una actividad recreativa, pero que no descuiden sus actividades académicas, ¿no? Pienso que eso siempre es más importante. Y luego el aspecto de la asistencia a clases. Ya estamos lamentablemente sobre el tiempo, así que en la siguiente clase vamos a tener, bueno, les voy a comentar más sobre ello. Entonces, contigo, Daniel Felipe, coordinamos. Tal vez un momento el sábado o el domingo podemos acabar, no creo que sea más de 10 o 15 minutos, ¿no? Para hacerlo con calma. Y como hemos quedado con el grupo de Jesús esta noche, ¿no es cierto? A las 10:30, por favor, recálquenle eso a Joel y Mari, ¿no es cierto? Tienen que estar los 4. De todas formas, todo lo que se está haciendo extra va a quedar grabado también y también se va a subir a la plataforma web. En eso quedaríamos, estudiantes. Muchas gracias, muy buen empeño, me ha gustado bastante. Seguimos entonces en contacto, estudiantes. Tienen ya otra materia ahora. Listo, Inge. Listo, Inge. Muchas gracias.